Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Revista de Medio Oriente. Saludamos como siempre a Masa Gabriel, ¿qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, una semana más aquí hablando contigo en este espacio dedicado a los medios de comunicación, un espacio que hoy queremos dedicar al diario El País, porque siempre es fuente de algunos de nuestros males, o al menos de ejemplos de mala praxis, como nos sueles comentar en más de una ocasión, hablando de temas relacionados con Medio Oriente y con Israel. En este caso querías señalar y puntualizar una frase que se ha publicado en el diario El País. Sí, es una frase que en sí, o sea, es un artículo, la frase pasa un poco inadvertida, pero yo creo que es interesante porque es un buen paradigma del problema que hay en términos generales. Lo ha publicado el País, pero no es más que un reflejo de lo que sucede en general en todos los medios de comunicación. La frase dice simplemente que vamos a situarnos, es un artículo sobre Issa Amro. Issa Amro es un activista palestino que fue detenido recientemente por las autoridades palestinas porque había vertido críticas en Internet contra el gobierno de Mahmoud Abbas. O sea, estamos hablando de un problema de libertad de expresión, o sea, un problema interno palestino. Como fuera, había que meter a Israel, porque ya hemos analizado aquí que una noticia de Oriente Medio sin Israel como malo no vende, no interesa. Entonces había que meterlo y consiguen colocar a Israel dentro del titular y en la noticia, y el titular dice: Issa Amro, el pacifista detenido por los palestinos y perseguido por los israelíes. Como tiene que explicar por qué los israelíes están ahí, en un momento dado hay una frase que dice lo siguiente: la justicia militar le han causado por organizar manifestaciones ilegales contra la discriminación de la población palestina. Ilegales viene entre comillas. Es decir, repito la frase: la justicia militar israelí le ha encausado por organizar manifestaciones ilegales, entre comillas, contra la discriminación de la población palestina. ¿Cuál es el paradigma aquí? ¿Cuál es el problema? El empleo que hacen de las comillas, es decir, colocan lo que dice Israel, que las manifestaciones por las que los detuvieron, por las que lo detuvieron eran ilegales, eso va entrecomillado, es decir, sería como una cita de lo que dicen los israelíes, con lo cual lo presentan como parte de lo subjetivo, como una parte de una versión, con la que le ponen, bueno, pues el escepticismo de que viene de una versión, lo ponen como ilegal, entre comillas. Sin embargo, la parte que hace referencia a lo que dice la población, la que dice la versión de las autoridades palestinas, que es que hay discriminación de la población palestina, esa parte no viene entrecomilladas. No sé si se me sigue bien, Alejandro. Sí. ¿Se me sigue? Sí. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que se le otorga un carácter subjetivo a lo que dice la versión de los israelíes. Sin embargo, la versión palestina no tiene ningún filtro de sospecha y se presenta como una realidad, sin sombra de dudas, sin comillas. Es especialmente llamativo en este caso, y por eso lo he escrito, porque han pasado en otros casos, pero en este caso nos ha interesado escribir el artículo al respecto, porque el mero hecho de lo que se presenta en la frase es interesante. Cuando hablamos de si una manifestación es legal o ilegal, no es una cuestión subjetiva. Es decir, según las leyes del país, las manifestaciones que este activista estaba organizando eran ilegales. No es una cuestión que se lo inventan, son ilegales según la ley. Por eso lo detuvieron. Que luego la ley te puede parecer mala, buena, es otro tema, pero ilegal en sí no se puede poner como una realidad subjetiva. Sin embargo, la discriminación de la población palestina sí es una cuestión que está en juicio de duda por algunas partes. Estamos hablando de un conflicto, esta cuestión se enmarca dentro de un conflicto en el cual hay diversidad de opiniones. Ya hemos analizado aquí en varias ocasiones que los palestinos o los árabes israelíes tienen exactamente los mismos derechos que el resto. Si hablamos de los territorios, estamos hablando de un tema diferente, que no es una cuestión de discriminación. Entonces, esa parte debería estar entrecomillada.
¿Qué es lo que hace el medio? Y cuando estamos hablando del país, en el fondo nos estamos refiriendo a todos, a la mayoría, porque esto es un problema de la mayoría de los medios de comunicación. Uh-huh. Lo vimos muy especialmente cuando la última confrontación entre Hamás e Israel, donde todas las explicaciones que daba Israel venían, dice, supuestamente, aduce que, se justifica cómo. Sin embargo, cuando venían las versiones israelíes, palestinas, incluso aunque ya se había demostrado que había habido manipulación en la información, era información que venía filtrada por un grupo como Hamás, grupo terrorista, ahí no se ponía ningún tipo de cuestión, se daba como la realidad, se daba como el hecho real, no había supuestos. Siempre se pone en duda, ¿no? Cuando es Israel quien es sujeto, ¿no? Claro, se pone en duda su versión, incluso en un caso como este, en el que está diciendo que es ilegal, que lo detuvieron por manifestaciones ilegales. Lo detuvieron por eso. Sin embargo, la otra cuestión, insisto, se enmarca en un conflicto en el cual hay versiones y supuestamente el medio no debe tomar partido. Que es interesante porque lo que hacen en todo esto es convertir una realidad objetiva, convertirla en una cuestión subjetiva, y al revés, lo que es un aspecto discutible lo convierten en una circunstancia real. ¿Qué están haciendo? Es construir una realidad que se basa en un estado emocional y no en unos hechos concretos, que es aquello que el país y todos los medios denunciaron con tanta vehemencia cuando se hablaba de la posverdad de Trump. De Trump. Sí, the post-truth, de Trump. Entonces, es exactamente lo mismo, solamente que con Israel hay barra libre y con otros temas no. Entonces, quería analizar esta frase que, insisto, ha salido en El País, pero no es un problema exclusivo del país. Uh-huh. Ha salido en El País, que sigue teniendo problemas, que sigue teniendo errores que son periodísticos ya básicamente. Había un artículo ayer o antes de ayer sobre una jueza palestina, un documental sobre la primera juez palestina en un tribunal de la Sharia. Perfecto, no era un artículo que tuviera sesgo ni nada, sin embargo, la primera frase dice: si las mujeres han sido jueces en los tribunales penales de Palestina desde los 70, El sistema legal palestino en Gaza y Cisjordania se establece en el 94. La Corte Suprema en el 2002. ¿Cómo han sido las mujeres jueces en unos tribunales si el sistema legal no se establece hasta el 94? Es más, cuando dice de Palestina en los 70, ¿a qué Palestina se refiere? Hay que recordar que la autoridad palestina, a la que se refieren, no adquiere autonomía hasta Oslo en el año 93, con lo cual es un completo desatino esa frase. Luego el artículo bien, sin problema, pero ¿por qué esas frases absurdas? ¿Por qué esa falta de comprobación? Ni comprobación y repetición de cuestiones que son francamente... no sé, por ejemplo, el viaje de Netanyahu a América Latina. En El País, una vez más, pues lo han hecho otros medios, hablan de que es que sirve para reparar el olvido histórico hacia los países del subcontinente que alumbraron con su voto el nacimiento de Israel. Precisamente los países a los que va a visitar Israel, que son Argentina, Colombia y México, se abstuvieron. Ninguno de ellos votó a favor de la partición. Entonces, es una sensación de estar leyendo un periodismo de repetición, de que habla de oídas, que escucha que alguien dice que alguien dijo y repite. ¿Dónde está la labor periodística de ir a las fuentes, a comprobar, a dejar de copiar y pegar de otros errores? Porque esto es sencillamente que alguien comete un error y se van pasando la repetición de errores. Es una falta de trabajo, no el tema de la frase, que es básicamente poner en duda lo que venga de Israel, pero es un tipo de información muy deficiente a la que estamos asistiendo. Y esto lo estamos viendo con cuestiones de Israel, que es a lo que nos ocupamos, pero me imagino que si este es el nivel en algo tan sensible, en cosas menos sensibles, pues es probable que tampoco sea mucho mejor. Seguramente podamos trasladarlo
a otros muchos medios, como decías, y a otro tipo de noticias también. Pero bueno, seguiremos denunciándolo desde aquí, desde este pequeño espacio que tenemos cada semana aquí en Radio Sefarad, en el que te agradecemos, como siempre, que compartas el tiempo con nosotros para explicarnos vuestro trabajo en relación a todas las noticias que veis publicadas en medios y que, bueno, por falta de rigor o por falta de documentación o bien por otros asuntos, pues os llaman la atención y queremos sacar a la palestra aquí, compartirlas con todos los oyentes de Radio Sefarad. Muchas gracias, Masa. Muchas gracias a vosotros. Les recordamos a todos que pueden acceder a la página web www.revistamo.org, la página web de Revista de Medio Oriente.